Y muy bien, ya quedó, perfecto. Muy bien, entonces les decía, el tema número 2, la unidad número 2, se llama matrices y determinantes. La primera parte de esta unidad es cuando vemos qué son las matrices, para qué sirven, cómo se conforman, cuáles son los diferentes tipos de matrices que existen, qué podemos hacer con las matrices y demás cosas relacionadas a las matrices. La segunda parte del tema número 2 es cuando nosotros vemos la parte de los determinantes, cuáles son los determinantes, qué información te da ese determinante y qué se puede hacer, cómo sacamos matriz inversa, qué otras operaciones también podemos hacer con las matrices, etcétera, ¿no? La segunda parte es muy importante porque de ahí parte, o sea, la segunda parte está ligada directamente con la unidad número 3. Es muy importante que la comprendan a fondo. Muy bien, definición de matriz, notación y orden. Una matriz es una tabla de m por n elementos dispuestos en m filas y n columnas. Es decir, si yo les digo que cuáles son las filas, bueno, para empezar, ¿cuáles son las filas? Las filas son las que son horizontales. Es decir, si ustedes se fijan de esta diapositiva, la primera fila sería A11, A12, A13, A14. Esos 4 elementos conforman la fila número 1 de la matriz que se llama matriz A. ¿Sí? Y N son las columnas. Las columnas, evidentemente, si unas son horizontales, entonces las columnas son verticales. Muchas veces se confunden y lo entienden al revés, que las filas son las verticales y las columnas las horizontales. Yo les digo que que agarren un ejemplo, no sé, una casa, un puente, una construcción, lo que sea. Una construcción, por ejemplo, un puente, tiene X número de columnas. Las columnas son las que se sostienen dicho puente. Entonces, ¿cómo son las columnas? Pues las columnas evidentemente son verticales, ¿no? Entonces, pueden ustedes tomar de esa referencia de cuándo es horizontal y cuándo es vertical, ¿sí? Las matrices suelen representarse por letras mayúsculas, normalmente matriz A, matriz B, matriz C, matriz, la letra que sea, ¿no? Normalmente. Y a sus elementos se les conoce como elemento A y J. A y J, aquí abajito les puse qué significa la I y qué significa la J. Un elemento A y J es la matriz A y la posición IJ, donde I son las filas y J son las columnas. Un momentito, por favor. Ya volví. Bueno, entonces les decía que se suelen representar en letras mayúsculas y los elementos o cada una de las celdas que componen a nuestra matriz se representan de la forma A y J, donde I son las filas y J son las columnas. Por eso les puse aquí F y C. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? Maestra, las M filas serían, por ejemplo, A11, A12, A13, A14. Las M Así filas. es. Eso es tu fila 1. Ok, y entonces mi N columnas sería A1, A21, A31, ¿no? Así es, así es. Ok, Si tú te fijas de cómo están de cómo están las celdas dentro de esta matriz que les puse de ejemplo, el primer elemento siempre es la fila y el segundo elemento siempre es la columna. Por eso, si te das cuenta de la primera fila, tenemos puros unos al principio. Tenemos 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. ¿Qué te está diciendo? Que está en la fila 1, columna 1. Por ejemplo, te estoy diciendo que está en la fila 1, columna 3. Ahora, si ya nos vamos de columna en columna, entonces el segundo numerito de tu celda coincide. Aquí, por ejemplo, A11, A21 y A31.
Entonces, aquí te coincide la parte derecha del numerito. Y en las filas te coincide la parte de adelante del numerito, o sea, la parte izquierda, perdón, de dicho numerito. Ahora, si ya tenemos aquí cómo ubicar un número, cómo ubicar una celda dentro de una matriz, ahora también tenemos que saber qué tamaño tiene. Este tamaño M por N, esta M representa a mi fila y esta N representa a mis columnas. Por lo tanto, si yo les digo esta matriz A que tenemos en el ejemplo, tenemos 3 filas y tenemos 4 columnas. Por lo tanto, tiene un tamaño de 3 por 4. Ojo, siempre va primero la fila y después la columna. No es una matriz de 4 por 3, es una matriz de 3 por 4. Entonces, si ustedes se fijan de este lado derecho de la diapositiva, está A y J, 3 por 4. ¿Qué quiere decir? Que esta matriz tiene un tamaño de 3 filas por 4 columnas. De todos modos, ahorita vamos a ver más ejemplos de esto. Si les queda duda, pues pregunten, por favor. Muy bien. Aquí que dice, entonces, una matriz A del tamaño que sea, del tamaño A y J, ¿qué significa? Que I debe de ser mayor a 1, mayor o igual que 1, y debe ser menor o igual que M. Y J debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que N. Es decir, que debe de ser, o sea, que por lo menos debe tener una fila y una columna. Y aquí se representa cómo se vería, ¿no? A11, A12, hasta A1N, que es un número cualquiera. Y para abajo nos vamos a 1N, A2N, hasta que llegamos hasta AM. Entonces, nada más es para que vean cómo se conforma. Ok, tenemos que una matriz de M filas y N columnas se dice que tiene dimensión o que es de orden M por N. Y al conjunto de todas las matrices de orden M por N lo denotaremos como R M por N, en el supuesto de que los elementos de la matriz A sean elementos de R. Es decir, obviamente sabemos que la matriz pues no puede tener menos 2 columnas ni menos 5 filas. Entonces tiene que pertenecer al rango, al conjunto pues, de los números naturales. Entonces se denota como una matriz M por N. Si ambas matrices pertenecen a M por N, siendo M, por ejemplo, 2 y N 3, si ambos pertenecen a esa dimensión, se dice que son X, es decir, que son del mismo tamaño. Esto realmente nada más es para que vean que cuando tenemos dos matrices, déjenme conecto esto. Bueno, vamos a ver si podemos dibujar aquí. Por ejemplo, si yo tengo una matriz, si mi matriz A, vamos a poner ok, vamos a poner mi matriz A. ¿Qué tamaño tiene la matriz A? 2 por 3. Así es. Tiene un tamaño 2 por 3, porque tenemos 2 filas y 3 columnas. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, la matriz B. Ok, ¿qué tamaño tiene esta? 2 por 3 igual. Exactamente, 2 por 3. Entonces, si ambas pertenecen a la misma dimensión, la dimensión pues se denota por esto que tenemos aquí arriba de la R. ¿Okay? La dimensión 2 por 3 y 2 por 3. Entonces, si ambas pertenecen a esta dimensión, entonces son equidimensionales, es decir, que son del mismo tamaño. Ahora, esto no es lo mismo que esto. ¿Okay? No es lo mismo porque uno está distribuida en 2 filas y 3 columnas
y la otra está distribuida en 3 filas y 2 columnas. Es lo mismo. Ahora, bueno, ya sabemos cómo se ve una matriz, cómo decimos matriz de tal tamaño. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las matrices. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque dependiendo de cómo se clasifican las matrices es lo que podemos o no podemos hacer con dichas matrices. Bien. La clasificación está dada por diferentes factores. El tamaño, la distribución, y cuáles son las características de dicha matriz. ¿Ok? Se denomina matriz fila aquella que consta de una única fila, como lo dice. Digo, creo que es bastante obvio esto, pero bueno. ¿A qué se refiere esto? A que yo puedo tener 50 columnas si ustedes quieren, pero solamente tengo una fila. Si ustedes se dan cuenta, a ver, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de esto que tenemos aquí, estoy señalando, tiene la denominación de R1 por N, es decir, tiene una fila y N columnas, como en este caso. Si yo les digo, esta matriz es una matriz columna, ok. Aquí, por ejemplo, esta matriz que les acabo de poner de ejemplo es una matriz columna. ¿Qué tamaño tiene mi matriz columna? Perdón, mi matriz fila. ¿Qué tamaño tiene mi matriz fila? 1. 1. ¿Cómo Bueno, decimos el tamaño de una matriz? 1 o Acuérdense. 3, ¿no? Me voy a regresar por acá. Ahí está. Me voy a regresar aquí. Ok. Si aquí tenemos 1, 2 filas y 1, 2, 3 columnas, entonces tenemos una matriz de 2 por 3. Ahora, regresándome al ejemplo. En ese caso sería 1 Yo por tengo 3. una matriz. ¿1 En por este 6? caso, 1 por 6, perdón. 1 por 6. por 6. Yes. Sería de 1 por 6. Este sería el tamaño de mi matriz A, que es mi matriz fila, es decir, cuenta con una sola fila y puede tener el número que sea de columnas. ¿Sí? Este es el caso de la matriz fila. Ahora, el caso de la matriz columna, pues es todo lo contrario. Acá tenemos, cambio de color. Okay. Ahora, en el caso de la matriz columna, tenemos una única columna, está al revés de cómo está este. ¿Okay? Aquí tenemos una única columna y un número determinado el que ustedes quieran de filas. Voy a poner por acá. Por ejemplo, vamos a poner esta matriz. La matriz B. Aquí tenemos una matriz columna, la cual consiste en una sola columna y cuántas filas. ¿Alguien me puede decir qué tamaño tiene mi matriz columna? 7 por 1. 7, 1. 7 por 1. 7 por 1. 7 por 1. ¿Sí? Este tiene el tamaño 7 por 1 y lo que estamos aquí es cambiando la M por pues, el número de filas que tengo. Entonces, una es completamente una fila y una es completamente una columna. ¿Se pueden hacer cosas con estas matrices? Sí. Mañana vamos a ver qué tanto podemos hacer con estas matrices. ¿Para qué sirven? Muy bien. Esta es la matriz cuadrada. La matriz cuadrada es la matriz más común que existe y con la más común que vamos a trabajar. La matriz cuadrada tiene una característica. Esta característica es la siguiente. Su tamaño está dado por dos cosas. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer así. ¿Sí? Si ustedes quieren utilizar la M o si ustedes quieren utilizar la N, es lo mismo. ¿Sí?
Pero, ¿qué dice esto? Que el tamaño de las filas tienen que ser igual a las columnas. Igual. ¿Sí? Las filas tienen que ser iguales a las columnas. Es decir, si yo tengo una matriz de 2 filas, de ley tiene que tener 2 columnas. Si tengo una matriz de 5 filas, tiene que tener de ley 5 columnas. ¿Sí? Siempre va a ser el mismo tamaño hacia un lado y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que es M por M o N por N. La terminología es la que ustedes quieran. Pero si tengo cierto número de filas, de ley tengo que tener el mismo número de columnas para que se considere matriz cuadrada. ¿Sí? ¿Alguna duda con la cuadrada? No, maestra, todo muy bien. Todo claro, profe. Muy bien. Antes de proceder con los ejemplos siguientes y las clasificaciones siguientes, también les quería yo comentar o mencionar respecto a la diagonal principal. La diagonal principal es la diagonal que va de la primera fila, de la celda que está hasta arriba, es decir, primera fila, primera columna, hasta el último, que es la última fila y última columna. ¿De qué tamaño está la diagonal principal? No lo sabemos, pero si, por ejemplo, tenemos una matriz de 5 por 5, la diagonal principal van a ser 5 elementos. Si tenemos una matriz de 3 por 3, la diagonal principal van a ser 3 elementos. No sé si me siguen. La diagonal principal siempre, y aquí se los puse en nota gigante y de colorcito, solamente hay diagonal principal en matrices cuadradas. ¿Okay? Solamente en matrices cuadradas. Si yo me encuentro con una matriz rectangular, esa matriz rectangular no tiene diagonal principal. Ahorita vamos a ver cómo son las rectangulares y cómo no es la diagonal principal de una matriz rectangular. Y los elementos que conforman la diagonal principal son los que vienen partiendo por la mitad nuestra matriz. Si ustedes se fijan perdió esto, a ver, espérame. Si ustedes se fijan, ¿okay? Estamos hablando A11, A12. Si aquí hubiera, por ejemplo, A13, perdón, A2, A11, A22, A33, A44. ¿Okay? Por eso les dice que son de AII. Es decir, este II se refiere a la fila y la columna. Y siempre, como podemos ver en este ejemplo, siempre están en la parte de en medio. Esta es una matriz genérica, no tiene valores. Entonces, la diagonal principal, pues tampoco tiene valores, ¿no? Es una matriz ejemplo. Pero siempre la posición va a ser la misma. Yo no puedo agarrar este, por ejemplo, o este, de elemento de la diagonal principal, porque no se encuentran, no coincide mi número de fila y mi número de columna. ¿Sí? Entonces, estos no, y esto viene siendo la diagonal principal. A ver, espérenme, quiero ver si les puse algo o no se los puse. No, no se las puse. A ver. Muy bien. Esta es la diagonal principal. Existe otro tipo de diagonal que podemos encontrar igual en una matriz cuadrada, que se las voy a señalar con color verde. Esta se conoce como diagonal secundaria. Esto que vemos aquí en color verde viene siendo la diagonal secundaria. La diagonal secundaria va en sentido opuesto. Es decir, mi diagonal principal va en el orden que ustedes quieran, ¿no? Puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero dense cuenta que va, si empezamos desde arriba, va de izquierda a derecha. Bueno, ustedes me ven al revés, ¿no? De izquierda a derecha.
Ahora, la diagonal secundaria va igual de izquierda a derecha, pero en sentido contrario. Es decir, si yo les dijera que aquí tuviéramos un 4, A1, 4, ¿qué número quieren ustedes que sea este? A2, 3. Y aquí tendríamos A3, 2. Y aquí tendríamos A4, 1. ¿Ya vieron qué es lo que sucedió? De aquí vamos para abajo, 1, 2, 3, 4. De aquí vamos para arriba, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces la diagonal secundaria va en sentido contrario y las posiciones son como si estuviéramos diciendo una X literal. No creo que haya mayor problema. ¿Alguna duda con las dos diagonales? Entonces, diagonal principal, coinciden, diagonal secundaria, están opuestos. Muy bien. Ahora pasamos entonces con la matriz diagonal. La matriz diagonal es la que se denomina así porque los elementos que están presentes en la diagonal principal son distintos a 0. Los que no están en la diagonal principal son todos nulos. Es decir, que ninguno de ellos tiene valor. Todos nulos, nulo obviamente significa 0. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí una matriz. ¿Alguien me puede decir de qué tamaño es esta matriz? La de la derecha es 3 por 3. Así es una matriz de 3 por 3. ¿Sí? También lo podemos expresar aquí, así, o aquí abajo, por ejemplo. Es lo más común. Aquí, en lugar de estar escribiendo, se perdió. Podemos escribirlo así. Podemos escribirlo así también. Como ustedes gusten, el caso es que esté bien ubicada la fila y la columna. ¿Sí? Entonces tenemos este caso. La matriz diagonal tiene elementos distintos a 0 en la diagonal principal. La diagonal principal aquí es 3, 7 y menos 2. Todo lo demás es nulo, es decir, son puros ceros. Esa es la matriz diagonal. ¿Sí? Nos vamos después a la matriz. Ok, nos vamos después a la matriz escalar. La matriz escalar es muy parecida a la anterior, pero con la diferencia de que los elementos que están en la diagonal principal, todos son iguales. Es decir, cumple con las dos cosas. La primera cosa era que todo esto es 0. Pero después tenemos que lo que está dentro de la diagonal principal, esos tres son igualitos. Si, por ejemplo, yo tuviera, les voy a escribir un ejemplo por aquí, y ustedes me van a decir si es una matriz escalar. ¿Es una matriz escalar? el primero uno es negativo. Es una No, pregunta. es positivo. Ah, entonces no lo es. Así es. Muy bien. Sí, se quedó así medio manchadito esto. Vamos a volver a poner para que no se vayan a confundir. Ahí está. Tenemos, es una matriz de 3 por 3. Mi primera columna es 1, 0, 0. Segunda columna 0, menos 1, 0. Y la tercera columna 0, 0, menos 1. Como ustedes se pueden dar cuenta, y muy bien que dijo aquí el compañero, este es 1, no es menos 1. Por lo tanto, no es lo mismo que menos 1 y que el otro menos 1. ¿Qué quiere decir? Que es una matriz diagonal porque me cumple con lo que me estaba pidiendo la clasificación anterior, pero no es una matriz escalar porque no son igualitos. Si yo les dijera, por ejemplo, este es un ejemplo pequeñito, menos 2, 0, 0, menos 2.
esta es una matriz diagonal y es una matriz escalar. ¿Cuál es el escalar? -2. ¿Okay? Acuérdense que el escalar es un número, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracción, puede ser sí, puede ser fracción, puede ser raíz, puede ser lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea real, que me va a multiplicar a algo. Ya lo vimos en la unidad 1 cuando hacíamos operaciones con números complejos. Ahí nos pedía menos 3z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese menos 3 lo vamos a multiplicar por todo el z. Entonces, aquí el escalar es algo que te multiplica todos los elementos de tu matriz para que queden de ese tamaño. Por lo tanto, este menos 2, 0, 0, menos 2 es una matriz diagonal y una matriz escalar. Vámonos con el último de estos. Aquí tenemos la matriz unidad, o la matriz unitaria, o la matriz identidad, y creo que tienen hasta más nombres, pero solo les puse 3. Esta matriz unidad o matriz identidad tiene 3 características. La primera característica es una matriz diagonal. ¿Okay? La segunda característica es que es una matriz escalar. Y la tercera característica es que son unos. ¿Okay? Como ustedes pueden verlo, es una matriz diagonal, es una matriz escalar, pero lo que está adentro de la diagonal principal, sea del tamaño que sea, son puros unos. Y todo lo demás que está fuera de la diagonal principal son ceros. Ojo, esos unos son unos positivos. Si yo les digo esto, por ejemplo, si yo les doy esta matriz no es una matriz identidad, es una matriz diagonal y es una matriz escalar. ¿Cuál es el escalar de esta matriz? Pues -1. ¿Sí? Este menos evita a que sea esto una matriz identidad, o matriz unidad, o matriz unitaria, como le quieran decir. ¿Alguna duda con estas tres clasificaciones? No me está preocupado. Solo con la matriz unidad, entonces la diagonal solo va a estar conformados con puros unos. Con puros unos. Y tus unos van a ser positivos. Si Ok. tienes un negativo por allá perdido, ya no es. Entonces, ok, perfecto. ¿Y puede ser con otros números o solo es con puro uno? Solamente con unos. ¿Por Esto qué? es Porque parecido como si la fuéramos, de Jordan, ¿no? Podemos decirlo. sí, sí. Cuando nosotros hacemos Gauss-Jordan, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tienes que llegar a tu matriz identidad. Y tu matriz identidad necesariamente son unos y necesariamente son positivos. Ok, maestro. Si, por Gracias. ejemplo, lo que dice, de nada, lo que dice es que, por ejemplo, ¿tienen que ser unos? Sí, tienen que ser unos. Si no, no es una matriz identidad. Puede ser una matriz escalar, puede ser una matriz diagonal. Ahora, la diferencia entre estos tres. Una matriz diagonal, ya ahí les va, es un poco trabalenguas, pero espero que lo entiendan. Una matriz diagonal puede ser matriz escalar y puede ser matriz identidad. Ojo, puede ser, no necesariamente. Ahí les va. La matriz escalar. La matriz escalar de ley es una matriz diagonal, porque solamente ahí tiene elementos. ¿Okay? Entonces, una matriz escalar tiene que ser diagonal y puede ser identidad. Es decir, ¿cómo podría ser identidad? Con puros unos. Una matriz identidad de ley es una matriz diagonal y de ley es una matriz escalar. ¿Okay? Entonces, sí se dan dando cuenta cómo van abarcando de un lado para el otro. Sí, maestro. Muy bien. Estos están interesantes. Estos igual les va a servir para cuando ustedes hagan determinantes. Cuando ustedes saquen determinantes les van a servir o tienen que quedar en esta forma de matrices triangulares. Las matrices triangulares tienen una característica. La característica es que tienen una parte con números y una parte con puros ceros. En este caso,
Cuando estamos hablando de una matriz triangular superior, existen dos tipos, superior e inferior. Cuando estamos hablando de una matriz triangular superior, lo primero que tenemos que hacer es verificar esto, mi diagonal principal. Ya de la diagonal principal, en la parte de arriba, por eso es diagonal superior, en la parte de arriba vemos los números. Si vemos un 0 por ahí perdido, puede haber más, no importa, no pasa nada. ¿Sí? Vemos en la parte de aquí puros números, arriba de la diagonal principal. Pero en la parte de abajo, lo que vemos por acá, en la parte de abajo de la diagonal principal son puros ceros. Puros ceros. Si yo tengo aquí un 1, entonces ya no es una matriz triangular. Si yo tengo aquí perdido un 7, ya no es una matriz triangular. Es una matriz cuadrada. Sí, pero ya no es una matriz triangular. ¿Sí? Entonces, la característica es que abajo de la diagonal principal son puros números nulos, o sea, puro cero. ¿Sí? ¿Quién me dice qué tamaño tiene esta matriz de ejemplo? 4 por 4. 4, 4. Perfecto. 4 por 4. Este es el tamaño de mi matriz de ejemplo. Bien, ahora vamos con la opuesta, la inferior. La inferior, ¿qué es lo que nos dice? Que los números están en la parte de abajo. Mi diagonal principal, aquí está, muy feliz de la vida. Y mis números normales o mis números variados o mis números surtidos o lo que ustedes quieran, están en la parte de abajo de la matriz. Ahora, arriba de la matriz vamos a encontrar única y exclusivamente puros ceros. Y es el mismo ejemplo que el caso anterior. Si yo encuentro por ahí perdido un 1 o un 7 o un 3 o un 10 o lo que sea, entonces mi matriz ya no es una matriz triangular, ya es una matriz cuadrada únicamente. Y pues este es el mismo tamaño que tiene el ejemplo anterior. Tiene un tamaño de 4 por 4. Ojo, las matrices triangulares, tanto superior como inferior, únicamente existen en matriz cuadrada. Si es una matriz rectangular, no tienen esta característica. ¿Y por qué no tienen esta característica? Porque no tienen diagonal principal. Y ahí va. La matriz rectangular es aquella que tiene diferentes números de filas y de columnas. Es decir, M y N no coinciden. M es distinto a N. Y como les puse en el ejemplo que vimos al principio, la matriz, vamos a poner que esta es la matriz B. Y esta es la matriz F. ¿Sí? La matriz B tiene un tamaño de 3 por 2. Tiene fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2. Por lo tanto, es de 3 por 2. Y ahora la matriz F está al revés, es de 2 por 3. Tenemos fila 1, fila 2, y aquí columna 1, columna 2 y columna 3. Por lo tanto, tenemos 3 por 2 y 2 por 3. ¿Sí? Ya que tenemos nosotros este tipo de matriz, que se conoce como matriz rectangular, si se acuerdan de la matriz columna y la matriz fila, esas son las matrices más chiquitas, por decir, pero también son rectangulares, aunque solamente tengan una fila o aunque solamente tengan una columna, son matrices rectangulares, porque las filas no coinciden con las columnas. O sea, con el número de filas no coincide con el número de columnas. De filas. ¿Qué dije? No sé qué dije, pero bueno, las filas y las columnas no coinciden. Muy bien. Para lo bueno, matriz transpuesta o traspuesta. Hay algunos libros que le quitan la N y unos libros que le ponen la N. Pero bueno, al final de cuentas es lo mismo. Normalmente se representa así como AT, también así, AT, con T mayúscula. ¿Sí? Cualquiera de estos dos es lo mismo.
¿Pero a qué se refiere matriz transpuesta? La matriz transpuesta es la misma matriz, pero con filas y columnas intercambiadas. Es decir, si yo me fijo de este ejemplo no tiene números, solamente tiene celdas. Y ponemos que esta es la matriz C. Esta es la matriz C. Si yo la transpongo, queda así. La matriz C, vamos a checarlo como se ve. La matriz C, A11, A12 y A13. ¿Qué dice aquí? Intercambiamos las filas con las columnas. Por lo tanto, si esta es mi primera fila, cuando yo transponga esta matriz, va a quedar A11, A12 y A13. ¿Sí? Esta es mi primera fila. Con la segunda fila, A21, A22, A23. ¿Dónde lo voy a poner? Si es mi segunda fila, entonces va a quedar como segunda columna. A21, A22 y A23. Tercera fila, lo mismo. A31, A32, A33. Ahora queda como tercera columna. 3-1, 3-2 y 3-3. ¿Sí? La matriz transpuesta puede ser del tamaño que ustedes quieran. A ver, dejen ver si les puse algún otro ejemplo por aquí. Sí, les puse más ejemplos. ¿Sí? La matriz transpuesta puede ser del tamaño que ustedes quieran. O sea, la matriz puede ser rectangular, puede ser cuadrada, puede ser triangular, puede ser de la forma que ustedes quieran y se puede transponer. Obviamente, el tamaño quedaría distinto, como lo vamos a ver en estos ejemplos que les puse. Tenemos la matriz A y aquí tenemos la matriz A transpuesta. Si ustedes se fijan, vamos a ver, 8 y 7 quedan aquí abajo, 8 y 7. 5 y 4, muy chiquito esto, espérame. 5 y 4, queda aquí, 5 y 4. ¿Okay? La primera fila pasó como primera columna, la segunda fila como segunda columna. Ahora aquí tenemos esta matriz A, 8, 7 y 6. Pasa ahora como columna, 8, 7 y 6. Y aquí tenemos 5, 4 y 3. Pasa aquí, 5, 4 y 3. Ahora, antes de terminar con esta parte, esta matriz tiene un tamaño de 2 por 2. Es una matriz cuadrada. Por lo tanto, aunque yo cambie de lugar, va a seguir del mismo tamaño. Ahora, esta otra matriz A que vemos aquí, ¿qué tamaño tiene esta matriz? ¿Quién me dice? Es una matriz rectangular. Así es rectangular. ¿Qué tamaño tiene? 2 por 3. Es Correcto. 2 por 3, porque tenemos fila 1, fila 2, columna 1, columna 2, columna 3. Ahora, A transpuesta, ¿qué tamaño tiene? 3 por 2. Correcto, muy bien. 3 por 2, porque tenemos igual fila 1, fila 2, fila 3, columna 1 y columna 2. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando son cuadradas, pues el tamaño queda igual. Lo único que hacemos es voltear. Pero cuando tenemos una matriz rectangular, ahí sí cambian los numeritos. En lugar de que sea 2 por 3, queda al revés, 3 por 2. Cuando estamos hablando de matrices cuadradas y la transponemos, si ustedes se fijaron del ejemplo, digo, es un ejemplo chiquitito, pero quizás algunos de ustedes lo habrán notado. Este 8 y este 4 quedaron en el mismo lugar. ¿Quién me dice por qué quedaron en el mismo lugar? ¿O por qué creen que quedó en el mismo lugar? porque se mantiene la diagonal principal al ser cuadradas. Así es. Son dos cosas. Como lo dijo mi compañero, la diagonal principal se mantiene al ser cuadrada. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque pues la matriz rectangular pues no tiene diagonal principal.
La diagonal principal, ustedes recuerdan, era 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, y así vamos con el número de las celdas. Entonces, si yo estoy trabajando con 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, aunque yo lo voltee, siguen quedando 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Por lo tanto, la diagonal principal no se mueve. Si yo les pido a ustedes que transpongan una matriz cualquiera, por ejemplo, de 5 por 5, y ustedes la transponen, pero su diagonal principal se mueve, entonces está mal. Algo hicieron mal, porque la diagonal principal siempre va a quedar igualita. Cuando estamos hablando, evidentemente, de matrices cuadradas. Muy bien. Nos faltan, creo que dos tipos de matrices. Ya sabemos cuáles son las matrices cuadradas, cuáles son las matrices transpuestas. Ahora vamos con la matriz simétrica. La matriz simétrica tiene la característica de que la matriz es igual, aunque nosotros la transpongamos, o transpongamos, o no sé cómo se dice. Si nosotros hacemos la matriz transpuesta de la matriz original, va a quedar igual. ¿Por qué? Porque esa matriz está compuesta por elementos que son lo mismo tanto en la fila como en la columna. Vamos a ver. Si yo tengo aquí mi diagonal principal, 2, 4 y 6. Va, ok. Yo puedo partir de ahí. La transpuesta, acuérdense que se queda igual, la diagonal principal, 2, 4 y 6. Pero, vámonos ahora con los elementos. ¿Cómo puedo yo crear una matriz simétrica? La voy a crear ya sea partiendo de una fila o partiendo de una columna. Si yo parto de mi fila, 2, 5 y 11, y yo escribo literal 2, 5 y 11, ¿qué tengo que hacer? Poner lo mismo en la primera columna, 2, 5 y 11. Evidentemente el 2 no lo voy a volver a escribir, obviamente, pero ya sé que voy a tener esos tres elementos, 2, 5 y 11. Ahora, si yo empiezo al revés, con una fila 2, 5 y 11, entonces mi primera columna tiene que decir 2, 5 y 11. Ahora, vamos a empezar entonces al revés esta vez. 5, 4 y 17. Escribo esto en mi segunda columna. Por lo tanto, yo tengo que verificar que mi segunda fila sea 5, 4 y 17. Este 5 yo ya lo había puesto. ¿Okay? Entonces solo lo voy a completar con 4 y 17. Por último, tenemos... Vamos a cambiar de color. Bien. Por último, tenemos la última columna o la última fila. 11, 17 y 6. 11, 17, 6. ¿Sí? Entonces, cuando yo construyo una matriz simétrica, sí, tengo que cuidar que lo que yo ponga arriba, voy a poner abajo. Segunda fila, segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Cuarta fila, cuarta columna. Y así sucesivamente. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que una matriz es simétrica? ¿Cómo podemos comprobar que lo que hicimos está bien? Lo podemos comprobar transponiendo la matriz original. Entonces, una vez que se transpone la matriz original, nos queda esto. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Por lo tanto, está bien hecho. Si yo les digo, vamos a crear una matriz simétrica de 4 por 4. No sé si hay alguna aquí. Ok. Vamos a hacerla aquí. Hay espacio. Vamos a hacer una matriz simétrica de 4 por 4 y vamos a comenzar con la primera. Voy a comenzar aquí. Yo lo voy a escribir. Ustedes me van a ir diciendo. Ok. Menos 3, 4, 5 y 8. ¿Qué tengo que hacer para ir completando mi matriz simétrica? ¿Dónde voy a poner? ¿Qué voy a hacer aquí?
En la columna 1 vamos a poner 4, 5 y 8. Correcto. ¿Ok? Ya tengo mi primera. Como el 3 ya lo tenía, pues ya no lo voy a repetir. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar con mi segunda. Vamos a ponerle aquí 7, 0 y 2. Entonces ahora tengo mi segunda fila. 4, 7, 0, 2. ¿Qué En la voy a hacer ahora? columna 2 solo se agregan el 0, 2. Es correcto. Construyo aquí. Como van viendo, lo que estoy haciendo es construir mi matriz simétrica. Ya tengo aquí, entonces vamos a poner acá menos 1 y 3. 5, 0, menos 1 y 3. En la En columna la 3 se columna pone 3. correcto. En la columna 3 pongo 3. Y por último, pues ponemos lo que sea acá, ¿no? 7, por decir. Ya con esto, tengo construida mi matriz simétrica. Según yo, está simétrica. ¿Cómo la puedo comprobar? Si esta es mi matriz D, entonces, mi matriz D transpuesta, muchachos, ya son las 3, tienen clase ahorita. Me falta 1. ¿Qué? Terminamos eso y ya. Terminamos el tema. Sí, maestro, no se preocupe, el maestro de mediciones eléctricas nunca entra. Siempre la tenemos libre. Ay, qué lindo. Bueno, vamos a terminar con esto entonces. Es rapidito. Muy bien, ¿cómo podemos entonces comprobar que está bien hecho esto? Lo vamos a hacer transponiendo la matriz. Ya tengo mi primera fila, entonces lo voy a poner como primera columna. 4, 5 y 8. Vámonos con la segunda. 4, 7, 0 y 2. Lo pongo como segunda columna. 4, 7, 0 y 2. Después nos vamos con la tercera fila. 5, 0, menos 1 y 3. Lo ponemos como columna. Y por último, cuarta fila. 8, 2, 3 y 7. 8, 2, 3 y 7. Sí. Digo, esto está chiquito, pero creo que sí se distingue. Si ustedes se dan cuenta, tanto la matriz D como la matriz D como la matriz D transpuesta son iguales. Por lo tanto, está bien hecho nuestro ejercicio y construimos correctamente una matriz simétrica. ¿Sí? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, maestra. Sí. Aquí tenemos igual otros ejemplos más. Podemos ver 6, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 4, 2, 9, 4, 2, 9. Y podemos constatar que quedan igualitas. Quedan, obviamente quedan del mismo tamaño y quedan en la misma distribución, con los mismos signos, no se cambia el signo. No cambia nada, quedan igualitas. Acá podemos ver 1, 2, 3, digo, esto está muy fácil, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, esto. 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Pues tenemos 1, 0, 2, 1, 0, 2. Y por último tenemos menos 1, 2, 1, menos 1, 2, 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pueden verificar que está igualito. 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 1. 1, 0, 2, 1, 0, 2. Menos 1, 2, 1, menos 1, 2 y 1. Entonces, aquí tenemos la matriz H. Y esta es mi matriz H transpuesta. Son iguales. Por lo tanto, está bien construida mi matriz simétrica. Este es el caso de la matriz simétrica. ¿Okay? ¿Cómo lo comprobamos? Pues transponiéndolo. Tenemos un último caso y un último ejemplo de clasificación de matriz. La matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica es muy similar en composición, pero tiene una diferencia básica respecto a la simétrica. Y eso es el signo. En este ejemplo que les puse, ustedes pueden ver aquí
la diagonal principal. Es espantoso, déjenlo, dejo un poquito más de 0. Tenemos aquí la diagonal principal, 0, 0 y 0. Acuérdense que la diagonal principal no va a cambiar, entonces yo lo puedo poner lo que sea, ¿no? Pero no va a cambiar. Ahora, si yo me voy con la matriz y yo le empiezo a construir, si yo agarro y pongo 3 y menos 5, entonces abajo voy a poner lo mismo pero con signos al revés. El 3 se convierte en menos 3 y el menos 5 se convierte en 5. O sea, es lo mismo, pero al revés. Ahora, aquí tenemos menos 3, 0, 2. Entonces voy a cambiar el signo del menos 3 y voy a cambiar el signo del 2 y lo voy a poner en la segunda columna. Menos 3 pasa a ser 3, 0 se queda igual y el 2 pasa a ser menos 2. Y pues la última pues ya queda así igualita, ¿no? O sea, aquí ya nada más es verificar que tengan los signos contrarios. Si aquí tengo menos 5, aquí tengo 5, si aquí tengo 2, aquí tengo menos 2. Ojo, si yo les digo, por ejemplo, con un signo que no cuadre, entonces ya no es una matriz antisimétrica. Ya es una matriz que quiso ser antisimétrica, pero no es antisimétrica. Si yo les digo, vamos a construir una. Vamos a empezar con la primera columna esta vez. Ok. Menos 4, 2, 7 y 0. ¿Qué voy a poner en mi primera fila? Menos 4, pues eso no va a cambiar. ¿Qué voy a poner? 2. Menos 2, perdón. 7. Menos 2, 7 Y y 0. 0. Pero no tiene signo. Pero el 2 le vamos a cambiar el signo y al 7 le vamos a cambiar el signo. ¿Okay? Eso siempre hay que hacerlo. De lo contrario, pues ya no va a ser una matriz. Vámonos con la segunda columna. Tenemos menos 2. Vamos a ponerle aquí 1. Queda mi segunda columna. Menos 2, menos 1, 5 y menos 6. ¿Cómo va a quedar mi segunda fila? Menos 5 y 6 Menos positivo. 5 y 6 positivo. Entonces, ¿ya vieron? Este está de un lado, este está del otro lado. Vamos a crear ahora mi tercera columna. 7 menos 5. 7 menos 5, 4 menos 2. ¿Qué es lo que voy a poner de este lado? 2. Positivo. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien, positivo. Y por último, pues ponemos aquí un, no sé, vamos a inventar. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, tenemos aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí positivo y aquí negativo. ¿Sí? O sea, tenemos los mismos números, pero con signos al revés. Y ojo, la matriz antisimétrica no tiene que tener todos los negativos en un lado y todos los positivos en otro lado. Si hacen eso, o sea, si se les pide un ejercicio que crean una antisimétrica y hacen eso, no está mal, pero son flojos de pensar y de cambiarles signos, ¿ok? Traten de hacerlo lo más variado, todo tiene valor aquí, ¿no? Entonces, una matriz antisimétrica tiene un signo arriba y el opuesto lo tiene abajo de la diagonal principal. Y vamos a ver algunos otros ejemplos de esto. Podemos ver la diagonal principal, 5 y menos 5. Digo, es una pequeñita. Y aquí, pues al revés, ¿no? Menos 5 y 5. Acá tenemos otro, diagonal principal. Y tenemos los números. Si aquí tengo un negativo, aquí tengo positivo. Negativo, positivo. Aquí tengo positivo y negativo. ¿Sí? No siempre
como les digo, no siempre todos están abajo, todos están arriba, sino que puede estar variado, ¿no? E inclusive pueden haber ceros. Y la diagonal principal no necesariamente tienen que ser ceros, como el ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, que hicimos entre todos. Son números, igual pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser ceros, fracciones, raíces, lo que ustedes quieran, pero pues acuérdense que la diagonal principal pues no se mueve, entonces no tiene mayor relevancia. Y por último, pues aquí tenemos el último ejemplo, aquí tenemos negativo, aquí tenemos positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. ¿Okay? Este es otro tipo de ejemplo. Cuando nosotros transponemos, pues quedan al revés, evidentemente. Los números siguen siendo los mismos, porque es una matriz antisimétrica, pero pues los signos quedan al revés. ¿Cómo puedo comprobar que mi matriz antisimétrica está bien hecha? Lo puedo comprobar de la siguiente manera, así como lo vemos aquí. Si yo multiplico mi matriz normal por -1, es decir, le cambio el signo, me debe de dar lo mismo, perdón, me da lo mismo este. Voy a borrar este. Si yo mi matriz transpuesta la multiplico por -1, me va a dar mi matriz original. ¿Por qué? Primero que nada, porque los números no se movieron. Lo que se mueve del lugar son los signos. Como es una matriz antisimétrica, se entiende que los mismos números, más no valores, los mismos números que tenemos en la fila como en la columna. A veces puede ser que el valor sea positivo arriba o tenga positivo o negativo, entonces abajo voy a tener negativo, es decir, está cruzado. No sé si tienen alguna duda de esto, de las matrices. De todos modos, pues esto se sube. No sé si tienen alguna duda más. ¿Alguna duda? Todo claro, maestra. Muy bien. Bueno, pues voy a dejar de compartir y termino la grabación para que puedan ir a su